Hola, yo soy Fox Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no haces clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando es un nuevo video. Quedan advertidos. Y si te interesa que ese canal crezca, te recomiendo que veas los videos de principio a fin. Eso ayuda un montón, no te imaginas cuánto, y simplemente es dejarlo reproducir y ya. Para los que no hacen parte del grupo de Telegram, aquí en la descripción les dejo el link al grupo de Telegram. Allí estamos formando una comunidad, somos más de 300 personas y pues bueno, estás invitado, pues yo cuando puedo respondo, pero ya la comunidad más o menos camina sola. Lo que nos compete para el video de hoy es una actualización de un video que ya habíamos hecho sobre el entrenamiento de Dreambot en la versión 1 de el modelo de Stable Diffusion que está saliendo aquí en la tarjeta interactiva. Entonces vamos a hacer una actualización para la versión 2.1. Entonces digamos que este video solamente se va a tratar del entrenamiento y la producción del archivo .ckpt. Para eso hay otros videos que también estoy colocando aquí en las tarjetas interactivas que muestran cómo correr los diferentes frontend de Stable Diffusion como el Windows GUI de NMDK o el Automatic 11 Web UI, y allí en alguna parte se explica cómo proveer o cómo colocar un archivo .ckpt. Entonces esa parte no la voy a abordar, pero sí voy a mostrar, digamos, unas pruebas que hice con los diferentes pasos, desde 1000 hasta 7000 pasos, para que vean cómo se comporta el modelo. Entonces, sin más dilaciones, vamos a verlo. Bueno, inicialmente tenemos que utilizar este collab, este que estoy señalando aquí, hecho por The Last Vent. La URL está en la descripción del video, que ustedes pueden darle alguito de cariño eh, económico, porque él mantiene este collab. Bueno, vamos a preparar aquí el entorno, vamos a abrir el lado de los archivos y vamos a conectarnos. Recuerden que conectarnos es muy importante. Después de conectarnos, verificar que nos ha asignado una GPU. La gente comenzó a decir que era que Colab ya no daba GPUs gratis, pero eso es un error. Simplemente cambiarlo en el entorno de ejecución por GPU y ya. Bueno, ahora vamos a montar el drive. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el modelo va a quedar almacenado allí, ¿ya? Y pues digamos, si llega a pasar algo que nosotros dejamos corriendo y nos saca el collab y todo eso, nuestro trabajo no se perderá, sino que quedará guardado en el drive. Ahora, corremos las dependencias y luego de las dependencias vamos a escoger el modelo. Entonces nos vamos acá a Hugging Face, como ya sabemos, creamos un token que sea de escritura en Access Token, lo copiamos y vamos a colocarlo en el collab que estamos trabajando. ¿Ok? Y escogemos el modelo 2.1 raya 768 píxeles. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez lo corremos, ahora vamos a crear o cargar, en el caso de que queramos hacer una continuación de entrenamiento, creamos la sesión o cargamos la sesión. Entonces aquí le colocamos el nombre de la sesión, ya sea nueva o que queramos crear, con un nombre que sea difícil de asociar con algo que esté dentro del modelo. Yo aquí estoy colocando las consonantes de mi nick, y en model version escogemos la 2.1 768 píxeles. Lo corremos, esto es muy rápido porque en realidad esto es simplemente entrar y crear unos directorios dentro del, del drive. ¿Ok? Ahora vamos a crear la instance image, que son las imágenes de las fotos, lo que queremos entrenar. Entonces aquí con este podemos recortarlas si las imágenes no están en 768. En este caso las mías están en 768, pero él puede
recortarlas automáticamente. Entonces voy acá al directorio donde tengo las imágenes en 768 y las selecciono. Ya, miren aquí. Las imágenes que tengo son de 768. ¿Ok? Bueno, entonces las seleccionamos todas y las subimos. Va a tardar un poquito, sobre todo si le pusieron cropping, porque él las sube y las recorta. Esta concept image es para el tipo de objetos o el tipo de cosas que vamos a subir. Si son caras, no es necesario, según la documentación, ¿ya? Es opcional correr esta parte, entonces no la vamos a correr para este caso en particular. Ahora vamos a comenzar el entrenamiento. Entonces aquí nos dicen que comencemos con 3000 o más bajo, eso depende de la cantidad de imágenes que tengamos, y que coloquemos el text encoder en 350 predeterminado, de 350 a 600 dependiendo de la cantidad. Y luego, cuando reentrenemos, la colocamos en 0. Y aquí vamos a colocar la resolución que queremos que salgan las imágenes, o sea, la resolución del modelo. Y con esto ya terminamos. Ahora, esta parte es salvar cada cierto tiempo el modelo. Hay que tener en cuenta el espacio que tengamos en el drive, porque si no, pues no nos va a caber. Los modelos son de 2 gigas, entonces podrían caer por ahí unos 7. Yo lo que voy a hacer es colocar que sean de no cada 500, sino cada 1000. ¿Ok? O sea, que se grabe un modelo cada 1000 pasos de entrenamiento. Esto también es bueno porque, como les digo, si el, el, el proceso se detiene porque Colab nos saca, pues ya ha entrenado parte el modelo. ¿Ok? Y eso nos sirve para entrenar modelos e irlos cambiando y ver cuál nos sirve y seguirlo entrenando muchos pasos. Entonces aquí comienza el entrenamiento, pasó el entrenamiento primario del texto y ahora está haciendo el entrenamiento de las imágenes. Entonces aquí miren, pasó en 1000, en 2000 y en 3000. Y aquí ya terminó de entrenar. Si nos vamos al drive, vamos a ver que está el CKPT fxxfl.ckpt ya creado. ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer es refrescar un poquito aquí porque no aparece. ¿Ya? Vamos a ver. Sí, aquí ya está. Entonces, si lo vemos, hay una sola versión. Lo bueno es que Colab permite, Drive permite gestionar versiones. Entonces, cuando hagamos el reentrenamiento, él va a sobreescribir, pero nos va a permitir escoger entre versiones. Entonces, ahora vamos a hacer resumir el entrenamiento, o sea, continuarlo. Pero entonces ya no le vamos a agregar 3000 pasos, sino que le vamos a agregar 1000 pasos y el text encoder training lo vamos a colocar en 0 porque ya no lo necesitamos. ¿Ya? Entonces colocamos esto y simplemente le damos el play, o sea, lo iniciamos para que comience a entrenar esos 1000 pasos adicionales. Y lo bueno es que a pesar de que se cierre, ya, y nosotros tengamos que volverlo a abrir 24 horas después que nos lo dejen utilizar, si hemos utilizado toda la capacidad de procesamiento que nos regalan, pues vamos a poder continuar desde el punto en el que quedamos. Y eso es lo bueno, digamos, de este collab que nos brinda The Last Bend. Ok, entonces comenzamos el entrenamiento. Si ven, ya no estamos entrenando el test encoder, estamos entrenando de una vez el UNED, que es el entrenamiento de las imágenes. Entonces aquí, obviamente, esto es acelerado, ¿no? O sea, todo este proceso, el proceso anterior y este proceso dura más o menos 2 horas, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. El primero que fueron más o menos 1000 pasos es media hora. Entonces son 4 horas. Aquí ya está, creo uno adicional de 1000, pero el que nos interesa es el que dice FXXFL,
.ckpt que lo tenemos en el Drive. Entonces vamos a ir al Drive y aquí tenemos entonces aquí colocamos gestión de versiones y nos aparecen las dos versiones, la primera que hicimos y luego la segunda media hora después. Entonces lo vamos a descargar, este de primero y este de segundo, que nos lo coloca entre paréntesis 1 y así sabemos que es el de 4000 pasos y el otro es el de 3000 pasos. Entonces allí ya vamos a nuestro gestor de archivos y simplemente lo que vamos a hacer es el primero, el primer modelo que entrenamos, le colocamos, lo identificamos como 3000 para que sepamos que es de 3000 pasos y el siguiente le colocamos 4000 para que sepamos que es el de 4000 pasos. Y así, a medida que vamos entrenando, los vamos cambiando el nombre para poderlos diferenciar. ¿Ya? Y entonces aquí ya podemos utilizarlo, ya sea en el Windows GUI, Stable Diffusion, el NVDK, o en el Automatic 1111 GUI. Bueno, aquí vemos una muestra, una malla de unas semillas generadas con cada uno de los modelos, desde 1000 hasta 7000. Discúlpeme que está un poquito montado el nombre del modelo, pero bueno, no pude hacer que saliera completo en la parte de la columna blanca. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver que en los diferentes ejemplos, obviamente, cuando vamos al modelo de 7000 va a estar más definido, pero van a aparecer, digamos, algunos artefactos que pueden o no estar mostrando ya un signo de sobreentrenamiento. Y para mí, las imágenes que, digamos, quedan mejor generadas están entre el rango de los 5000, los 4000 y los 5000. Sin embargo, si vemos los de 7000 están también muy bien generadas. Y obviamente la primera columna vemos que hay duplicidad, al igual que en la sexta columna, en la primera línea, hay una duplicidad y eso a medida que se le va agregando pasos, pues va mejorando, va desapareciendo. Al igual que nosotros le aumentamos los pasos cuando hacemos la generación de la imagen. Entonces, digamos que esto a nivel de la fotografía, o sea, a nivel de colocarle simplemente el concepto y ya, dio este resultado de 1000 a 7000 pasos. Ahora colocamos un prompt, este sería el concepto, pero como un personaje de la película de Indiana Jones. Entonces vemos también que a medida que van subiendo los pasos, más se va ajustando a la morfología y a la geometría de la cara. Sin embargo, tengo que decir que con 1000 pasos es muy aceptable, aunque se ven rasgos de Harrison Ford en la cara, sobre todo en los gestos, y a medida que el modelo se va entrenando más, van desapareciendo esos gestos. eh, de todos modos, digamos que los modelos intermedios están muy bien. Y pues aquí lo que estoy viendo es que el sobreentrenamiento no se nota tanto como con la versión 1.5. El siguiente que vamos a ver es uno con Matrix. Entonces, si ven, por ejemplo, en la segunda columna, vemos que se van y vienen unas gafas cuando hubo menos pasos, pues obviamente el modelo tiene más libertad y va a tratar de ir más hacia el lado del personaje de la película. Yo creo que más que todo con la cara de Keanu Reeves. Y a medida que se entrena el modelo a 7000 pasos, pues van a ver que los outputs son más uniformes, o sea que tiene menos libertad y hay más predominancia de mi rostro sobre lo que hace el modelo.
Ahora hay otro, que este sería como si fuera una película de Pixar. Entonces, si ven, lo mismo, al principio vemos que con menos pasos hay más predominancia del concepto de Pixar, pero a medida que vamos bajando a los 7000 pasos, pues va a dar más predominancia de el concepto que se está entrenando. Entonces vemos eh, el mismo patrón lo estamos viendo en todos los ejemplos del entrenamiento que se hizo. Lo mismo aquí, por ejemplo, en el de Call of Duty. Mientras que en la línea de arriba hay más libertad y salen más objetos, más artefactos, abajo se va homogeneizando el output y obviamente la predominancia del concepto que se entrenó impera sobre la creatividad del resto del modelo. Bueno, aquí podemos ver algo similar en la primera columna y en la tercera columna, y en la fila 1, 2 y 3 vemos que nos coloca un sable de luz, lo tiene, digamos, lo dibuja bien, pero a medida que 4000, 5000, 6000 y 7000 pasos, pues va desapareciendo eso, e inclusive en la tercera columna, en la última fila, la imagen tiene ya un fondo de cosas que no tienen que ver con Star Wars. Entonces, digamos que estamos enfrentándonos a lo mismo que pasa con el modelo 1.5, pero aquí el sobreentrenamiento no se nota colocando artefactos raros que de pronto dañan la imagen, sino que hacen que el concepto que estén entrenando predomine más sobre lo que el modelo puede ofrecer o sobre la creatividad del modelo. Bueno, como vimos, es muy similar, de hecho tiene menos pasos que los entrenamientos anteriores, tiene más opciones, eso sí, pero eso nos permite hacer cosas como seguirlo entrenando, seguirlo entrenando, seguirlo entrenando, y lo más importante, o sea, se puede caer la sesión de collab, digamos, porque se le acabó a uno el poder de procesamiento, pero en la misma sesión más adelante, o sea, digamos 24 horas después, podrías seguirlo entrenando, o sea que podrías incluso hacer entrenamientos de decenas de miles de pasos en algunos días. Entonces, digamos que este collab de Last Bend es muy bueno, además también es el que nos permite entrenar diferentes conceptos en un solo modelo, que ese sería el siguiente paso, o sea, la siguiente actualización que haría sería con ese. Entonces, digamos que hasta aquí llega este tutorial. Espero que les haya servido. Recuerden que para que el canal crezca necesito ayuda de ustedes y necesitan que den like, compartan, sobre todo compartan también, que nunca lo digo, suscríbanse al canal, hagan clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no dan clic en la opción de todas, YouTube no anuncia cuando yo subo un nuevo video. Y háganle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, oigan pues parceros, parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, con su abuelita. Y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos. Y ella también tiene derecho a ver los videos de este man. Nos pillamos.